En esta clase vamos a hablar de uno de los procedimientos más importantes para la eliminación de microorganismos en nuestro material de trabajo, que es la esterilización. La pregunta que pretendemos responder en esta clase es: ¿cómo se pueden obtener elementos libres de microorganismos? La respuesta a esta pregunta es a través de los procedimientos de esterilización. Para ello, se requiere definir el término esterilización. Según la Organización Mundial de la Salud, la esterilización se define como la técnica de saneamiento cuya finalidad es la destrucción de toda forma de vida, aniquilando todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, incluidas sus formas esporuladas denominadas esporas, altamente resistentes a las condiciones de adversidad ambiental. Es decir, que para la OMS la esterilización conlleva a la destrucción de toda forma de vida, tanto vegetativa como esporulada. Es decir, que un material estéril es un material libre de microorganismos. Podemos esquematizar el procedimiento de esterilización como aquel procedimiento que recibe un material limpio, no estéril, y que como consecuencia de este procedimiento, ese material pasa a ser un material estéril libre de microorganismos y esporas. Es importante tener en cuenta que los procedimientos de esterilización trabajan sobre un material previamente higienizado libre de materia orgánica contaminante. Un método de esterilización ideal es aquel que tiene un máximo poder de destrucción: bactericida, tuberculicida, esporicida, fungicida y o virucida. Además, debe ser un método seguro, sencillo y fácil de manejar, inofensivo para la salud del profesional que lo opere. El procedimiento debe ser compatible con el material que se va a esterilizar. Debe existir un método de monitoreo y control del proceso de esterilización. Los procedimientos de esterilización deben tener un gran poder de penetración en el interior del embalaje de los materiales que se esterilizan. Otra característica que debe tener el procedimiento de esterilización es la rapidez con la que realiza su efecto esterilizador. Debe tener un bajo costo y ser válido para cualquier tipo de material. Por supuesto que estos son los requisitos de un procedimiento de esterilización ideal. Los procedimientos reales distan mucho de esta idealidad. Los vamos a desarrollar a continuación. Los métodos de esterilización se dividen en dos grandes grupos: los métodos físicos y los métodos químicos. Dentro de los métodos físicos tenemos aquellos procedimientos basados en el tratamiento con calor. Este calor puede ser calor húmedo o calor seco. Están los procedimientos basados en el proceso de filtración y aquellos basados en el tratamiento con radiaciones, tanto ultravioleta como radiación gamma, empleando pastillas radiactivas de cobalto. Otro grupo de procedimientos son los procedimientos químicos, el cual incluyen el uso de el óxido de etileno y el formol. Empecemos por el método de esterilización por calor húmedo. Este método de esterilización es el más efectivo y seguro de todos los métodos. Se emplea un instrumento denominado autoclave, que podemos definirlo como una suerte de olla a presión
con controles de tiempo, temperatura y presión. El autoclave genera una presión de vapor de agua a una atmósfera y 120 grados centígrados de temperatura aproximadamente. En estas condiciones, el vapor accede a toda la superficie del material que se está esterilizando. En la figura podemos ver que el autoclave tiene una tapa con un sistema de cierre que resiste altas presiones. Además, tiene en la parte inferior una fuente de calor que puede ser eléctrico o a gas, además de un manómetro que permite controlar la presión en el interior de la caldera y una válvula que posibilita la eliminación del aire en el interior de la caldera, saturando de esta manera de vapor de agua la atmósfera interior. Este proceso se denomina purga. Una vez purgado el autoclave, se cierran las válvulas y se deja que suba la presión hasta una atmósfera, a partir de la cual se somete el material a esas condiciones durante 15 a 20 minutos. Luego de este tiempo se considera que el material se encuentra en condiciones de esterilidad. Aquí vemos otro diseño de autoclave en el cual se puede ver el flujo de vapor de agua, líneas rojas, que va desplazando al aire del interior de la caldera, líneas azules. Este equipamiento tiene un sistema de válvulas de seguridad que evitan que la presión interior no supere el valor de una atmósfera. Aquí vemos distintos modelos de autoclaves, desde los más simples hasta los autoclaves empleados en hospitales o empresas, en los cuales se pueden esterilizar grandes cantidades de materiales. El poder de esterilización del autoclave debe cumplir con algunos requisitos. El primero es que el vapor de agua debe acceder a todos los rincones de la caldera en donde puede haber material. Debe evitarse la mezcla del vapor de agua con el aire para poder lograr el máximo efecto esterilizante. La proporción de vapor en la caldera debe ser mayor del 97%. Lo importante es que el autoclave es el medio más idóneo y más utilizado en los procedimientos de esterilización. Requiere de temperaturas de 135 grados durante 7 a 10 minutos o de 121 grados centígrados durante 20 minutos. Uno de los criterios para seleccionar el método de esterilización es la compatibilidad del procedimiento con el material que se va a esterilizar. Este tipo de procedimientos es incompatible con materiales denominados termosensibles, es decir, materiales que se alteren por acción del calor. El tipo de material que puede ser esterilizado por autoclave es el instrumental metálico, material textil, vidrios líquidos termorresistentes tales como el agua o soluciones salinas, etc. Gomas, plásticos termorresistentes, gasas y otros materiales que puedan resistir la temperatura. Otro de los métodos físicos en los que se emplea calor es el método del calor seco. En este caso se emplean estufas de esterilización que consisten en una cámara en cuyo interior tiene una resistencia eléctrica que genera calor seco a una temperatura superior al del autoclave, que oscila entre los 160 y 180 grados centígrados. Estas estufas están diseñadas para alojar en su interior los materiales a esterilizar sobre estantes metálicos de acero inoxidable. Estas estufas de esterilización son de menor costo y muy fácil de operar. Las desventajas es que, al igual que el autoclave, produce daño en los materiales
que no sean resistentes al calor y se requieren de tiempos de esterilización más prolongados entre 30 y 120 minutos. El tipo de material que puede esterilizarse en estas estufas es material quirúrgico, vidrio, frascos, aceites y vaselinas, entre otros elementos. Aquellas sustancias líquidas sensibles al calor pueden ser esterilizadas por un proceso de filtración. Este proceso requiere del empleo de filtros con poros lo suficientemente estrechos que eviten el pasaje de bacterias, esporas y micoplasmas, microorganismos más pequeños que las bacterias. En la figura se observa un esquema de un filtro de esterilización. En el receptáculo superior se colocan la solución que se quiere esterilizar y en el inferior se colecta la solución estéril que ha pasado a través de la membrana filtrante que se encuentra en el medio. Los materiales que pueden ser filtrables son las soluciones termosensibles, tales como soluciones proteicas, complejos vitamínicos, aminoácidos, etc. También pueden filtrarse los gases denominados gases medicinales. Otro de los métodos físicos de esterilización es el denominado radiación. Estos métodos se basan en la exposición del material que se va a esterilizar a una radiación de alta energía que destruye a los microorganismos, principalmente rompiendo las moléculas de ADN. Estas radiaciones se las denominan gamma o bien ultravioleta. Las radiaciones gamma son más efectivas y seguras que las ultravioletas. La luz ultravioleta es una luz de alta energía que se encuentra en el extremo del espectro visible. Se trata de una radiación que afecta al ADN de los microorganismos, afectando la capacidad de replicación del genoma. Existen cámaras con lámparas ultravioleta que permiten someter al material para su esterilización. Podemos de esta manera esterilizar elementos termosensibles. Es importante remarcar que no tiene una alta efectividad en la inactivación de esporas, haciendo que este método no sea de gran efectividad en la esterilización de material. Los productos se exponen a la radiación ultravioleta durante un tiempo predeterminado necesario para que el producto reciba la radiación necesaria para alcanzar el objetivo buscado. Se considera un efectivo método germicida, sin embargo no es tan efectivo como método esterilizante. Otro tipo de radiación empleada para esterilización es la radiación gamma. Se trata de una radiación de mayor energía y penetrabilidad que la ultravioleta, por lo cual se considera como un muy efectivo procedimiento de esterilización. Esta radiación se obtiene de elementos radiactivos que emiten espontáneamente este tipo de radiación denominada radiación gamma. El núcleo atómico de estos elementos, entre los cuales se encuentra el cobalto, es el responsable de esta emisión, por lo cual se emplea como método de esterilización. Este tipo de elementos denominados radiactivos se los conoce como radionucleídos. Las pastillas de cobalto son las que se emplean como fuente de radiación gamma. Se trata de radiaciones ionizantes, es decir, que rompen proteínas y ácidos nucleicos de los microorganismos, inactivándolos y matándolos. También matan a las esporas, por lo cual representa un efectivo procedimiento de esterilización. Sin embargo, se requieren de instalaciones debidamente habilitadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear con equipamiento blindado y personal debidamente entrenado. Estos procedimientos se ejecutan en centros debidamente habilitados y son muy costosos. Estos procedimientos se emplean en aquellos materiales termosensibles, es decir, que no resisten el tratamiento por calor.
Se esterilizan mediante material quirúrgico, suturas, campos quirúrgicos, plasma y soluciones proteicas, antibióticos, entre otros. Por último, vamos a mencionar aquellos procedimientos químicos de esterilización. El más empleado, por ser el más efectivo, es el óxido de etileno. Se trata de un gas incoloro que produce modificaciones químicas en las proteínas celulares. Es un procedimiento de esterilización a bajas temperaturas, entre 30 y 55 grados, con tiempos de exposición entre 3 a 8 horas. El equipamiento consiste en una cámara en cuyo interior se genera un ambiente saturado en óxido de etileno, el cual puede penetrar en todos los rincones, permitiendo la acción esterilizante del gas sobre los materiales. En esta figura podemos ver una cámara de esterilización por óxido de etileno. Igual que en el procedimiento anterior, está restringido a materiales termosensibles como plásticos, polietileno, catéteres, sondas, sistemas ópticos de endoscopios, etc. Otro de los métodos químicos empleados es el vapor de formol o paraformaldehído. El formol es una solución acuosa de formaldehído al 37-40%. Es bactericida, virucida y esporicida en tiempos prolongados. Sin embargo, no tiene gran efectividad como agente esterilizante, además es tóxico e irritante. Se lo emplea principalmente como agente desinfectante germicida. Una vez realizado el procedimiento de esterilización elegido, es necesario disponer de procedimientos que permitan confirmar la efectividad de esa esterilización. Existen diversas maneras de monitorear el procedimiento de esterilización. Hay papeles indicadores que permiten confirmar que la temperatura de autoclave fue la óptima durante la esterilización o bien que se ha llegado a la saturación del óxido de etileno en la cámara de esterilización. Estos papeles se colocan en el interior del autoclave junto con los materiales a esterilizar y permiten sondear la evolución de la temperatura y de las condiciones en la cámara de esterilización. Existen además bioeditores que consisten en una suspensión de esporas bacterianas colocadas en el interior de unos viales que son sometidas al proceso de esterilización por autoclave. Una vez finalizado el procedimiento de autoclavado, esos bioeditores son incubados en incubadoras a 37 grados en las cuales no debe haber desarrollo bacteriano. En el caso que lo haya, se invalida el procedimiento de autoclavado, ya que las esporas del bioeditor no han sido eliminadas por la temperatura. Otros registros que sirven para controlar el ciclo de temperaturas de autoclave son los mapas de control de temperatura que permiten monitorear las condiciones en el interior de la caldera de autoclavado. Sin embargo, el control más importante del proceso de esterilización es el control microbiológico, es decir, controlar la ausencia de desarrollo bacteriano empleando placas de cultivo bacteriano. En la parte superior de la figura podemos ver una mesada de trabajo en la cual se obtienen muestras de una solución que ha sido esterilizada y se procede a su siembra en placas de cultivo. En la parte inferior de la figura podemos ver dos placas de cultivo en la cual la placa de la izquierda no hay desarrollo bacteriano, indicando un eficiente proceso de esterilización. En cambio, en la placa de la derecha se puede ver desarrollo bacteriano, por lo cual indica que en ese caso no hubo una correcta esterilización del material en cuestión. Los procedimientos de esterilización se controlan a lo largo del tiempo de esterilización.
Se puede ir viendo la disminución del número de organismos viables a lo largo del tiempo y se puede graficar el logaritmo de microorganismos viables en función del tiempo de esterilización y de esta manera visualizar el tiempo mínimo necesario para lograr una completa eliminación de los microorganismos viables. En la figura se puede ver que en el eje Y se grafica el logaritmo del número de microorganismos viables y en el eje X el tiempo de exposición al sistema de esterilización. La figura adquiere la forma de una recta azul, en la cual se puede obtener un parámetro denominado D. Este parámetro es el tiempo necesario para disminuir el número de microorganismos en un logaritmo, es decir, en 10 veces. Una disminución de un logaritmo significa que el número de microorganismos disminuyó en un 90%, por lo cual podemos estimar el tiempo necesario para eliminar la máxima cantidad de microorganismos viables vivos en nuestra muestra. Este es un método para estimar la eficacia del método de esterilización empleado.